Brutal femicidio en Córdoba. Asesinó a su pareja a cuchillazos. Discutieron y la mató. Lorena trabajaba en el geriátrico del pueblo. Otro espantoso femicidio, Ana, donde evidentemente era el final anunciado. ¿Por qué? Porque había denuncias de violencia de género, como en la mayoría de los casos, tenían hijos en común, lo tenía prácticamente planificado esto y después terminó entregándose a la policía él mismo. Se termina entregando a la policía luego de darle muerte. Tengo entendido que fue con un arma blanca que la termina atacando, que termina acuchillándola y también le termina propinando algunos golpes de puño. Esto es por lo menos lo primero que se sabía en cuanto a la investigación que se llevaba adelante. Una mujer que estaba indefensa, se encontraba trabajando, como vos decías, en el interior de un geriátrico. Por lo tanto, absolutamente nadie pudo salir a tratar de defenderla, porque se encontraba no solamente en soledad, trabajando con los adultos mayores, sino que en realidad en ese momento, por la noche madrugada, no había ningún tipo de persona que pudiera asistirla. Gastón. Sí, exactamente. Lorena Edith Rodríguez, 41 años, su expareja, el femicida Roberto Gutiérrez, la misma edad. Recién decían, aparentemente lo planificó. Bueno, cuando se separan, este señor Gutiérrez se muda de Calchín a Las Varillas. Para que se den una idea, hay unos 50 kilómetros. Exacto. Entonces, se tomó toda la molestia de viajar de Las Varillas hacia Calchín a ir a buscarle. O sea, cometió el femicidio y viajó en auto hasta el lugar donde él residía, Las Varillas, la comisaría de Las Varillas, para entregarse a la policía y confesar además el femicidio. Aparte, Gustavo, si vos vivís en Las Varillas, para ir a buscar a tu expareja tenés que hacer 50 kilómetros de ida para ir a matarla. Decime si eso no es planificación. O sea, fue y volvió. Llegó a las 6:30 de la mañana. ¿Sí? La sorprende ella en el geriátrico. Había un compañero durmiendo, obviamente. A esa hora está todo tranquilo, los abuelos duermen, no hay ningún problema. De repente aparece él, empiezan a discutir, media hora discutiendo, en un momento determinado saca un cuchillo, la apuñala, escucha el compañero los gritos de ella, de Lorena. Cuando sale ya no había nadie, la ven desangrándose y esta persona, Gutiérrez, manejando 50 kilómetros de vuelta, se entrega en la comisaría de Las Varillas. Qué frialdad, además había arrojado el arma blanca, el cuchillo, la tiró a la salida del pueblo. Este pueblo, que es un pueblo chiquito, creo que tiene menos de 3.000 habitantes, Calchín. Es un pueblo que se hizo famoso por el delantero de la selección argentina, ex-River y Manchester City, Julián Álvarez. Es oriundo de ahí el campeón, Julián Álvarez, por eso se hizo conocido en realidad. Exactamente, el detalle importante, hablaban de que había denuncias y por lo menos una denuncia previa por parte de Lorena había. ¿Qué decisión tomó la justicia ante esa denuncia? Nada, ni botón antipánico, ni restricción, ni nada en absoluto. ¿Cómo terminó todo? Con Lorena Tenían asesinada. hijos en común. Cuatro Pibes. De entre 3 y 25 años los chicos que tenían. Ahora, me pregunto el procedimiento de la justicia, ¿no? Teniendo en cuenta de que una mujer lleva adelante una denuncia de manera correcta, con muchísima valentía, teniendo en cuenta que quizás ella pensó que podía tener algún tipo de acompañamiento. Y nuevamente hablamos de que no había botón antipánico, seguramente alguna orden de restricción mínima, con una justicia de familia o justicia civil que no hace absolutamente nada, ni siquiera de manera preventiva, para poder acompañar y contener a los menores de edad. Y en esta oportunidad lo que tenemos que hacer es, por un lado, hablar de nuevamente una víctima de femicidio, por otro lado, hijos en común que quedan completamente aislados y a la deriva, porque a la madre fue asesinada, porque el padre seguramente va a terminar cumpliendo una condena de 25 años de prisión perpetua. Entonces, nuevamente ponemos en foco esto que venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. No hay medidas preventivas, no hay una tobillera electrónica para poder controlar de alguna manera el potencial femicida. Sí, Emma. Digo, que son atacadas también en su lugar de trabajo. Vos sabés que esta es una característica muy importante. Dale, a ver. La semana pasada creo que fue en Formosa o Misiones, que fue atacada en un centro de estética la mujer. Otra en un gimnasio. En el gimnasio, en Tucumán también. Tenés razón. Digamos, no son solo en la vivienda que convive o de una de las seis parejas, sino me acuerdo incluso tiempo atrás, Emanuela, que había sido atacada en un centro de monitoreo también, donde trabajaba incluso junto con su expareja, con el femicida.
Digo, evidentemente, como si no tuvieran escapatoria. Gustavo. Pero en este caso, Gastón, vos me estabas comentando que habían discutido media hora antes. Digo, ¿qué discutían? Él quería volver a retomar la relación, evidentemente, es de manual. Exactamente. Y otro detalle importante, cuando Ana decía no se tomó ninguna medida para proteger a la víctima, tenemos que hablar de una víctima que se tuvo que conformar o consolar con decir, bueno, la justicia no me dio bola, pero por lo menos él vive a 50 kilómetros. Claro. ¿Fue suficiente? No. Se hizo los 50 kilómetros para venir a matarla directamente. Tenés razón. Eso no lo frena nada la distancia. Tenés razón, porque uno puede decir, bueno, una perimetral, no vive a 2 cuadras, a 10 cuadras, no está en el mismo pueblo, 50 kilómetros. Sin embargo, el tipo, el asesino, hizo los 50 kilómetros. La mató, tiró el cuchillo a la salida del pueblo y volvió a hacer 50 kilómetros para entregarse en la comisaría de su pueblo. Ahora, en Las ¿qué Varillas. pasó en el medio? Increíble. Eso puede llegar a ser interesante o importante para la investigación que se lleva adelante. Una persona que hace 50 kilómetros, asesina a alguien, después hace 50 kilómetros más, Sí. descarta el arma homicida, ¿por qué se termina entregando? ¿Se vio acorralado? ¿Alguien lo pudo identificar en el geriátrico en donde termina atacando a su expareja? ¿Los antecedentes sabían que lo ponían a él en el centro de la escena, Gastón? ¿O creyó simplemente, Ana, que sabiendo lo que hizo, sabiendo que se le venía la perpetua, creyó que entregándose podía aliviar a futuro su condena? Porque viste que en la cabeza de estos tipos todo puede ser Pero posible. él dio algún tipo de argumento, digo, en su Se defensa. cosa que no, él no dio nada. Él, imposible. él llegó a la comisaría, dijo, acabo de matar a mi exmujer y tiré el cuchillo a la salida Porque del pueblo. Este punto es interesante, digo, pudiendo haberse escapado, si esos 50 kilómetros. Es más, en la misma comisaría donde fue a entregarse a confesar el crimen, no le creyeron o dudaron al principio y llamaron, ¿sí?, a Calchín, el pueblo de Julián Álvarez, y le dijeron, fíjense si en tal geriátrico realmente hay una mujer asesinada. ¿Fue así o no? Y efectivamente fue así y tal cual lo comprobaron, le dijeron que sí. Y cuando fueron a la salida del pueblo, a hallar el cuchillo, lo encontraron el cuchillo homicida en principio, o femicida, también como quieran. Dios. Y directamente lo terminan deteniendo a este hombre, ¿no? Obviamente, a ver, es rara la situación. ¿Qué pasó entre que la mató a Lorena y llegó y tomó la decisión de entregarse a la comisaría? No lo sabemos, pero estimamos, porque no estamos en la cabeza. Siempre tratamos de explicarlo con lógica, pero en la cabeza de un violento, de un femicida... No tiene Sí, lógica. no tiene pero lógica. les voy a decir algo. Esto que estás diciendo quizás es una frase en donde en muchas oportunidades nosotros no podemos interpretar qué es lo que está en la cabeza de un femicida. Pero a mí me parece sumamente importante. ¿Saben por qué? Porque el femicida lleva adelante su cometido independientemente de saber que después de eso o va preso o incluso se termina Bueno, pero quitando la vida. Es que no lo podés pensar en la previa, porque si no, no habría femicidio, chicos. Está Ya bien, habría política, Leo. digamos, gente que Pero ya puede necesita- ser una manera Es muy interesante, difícil Leo, pensar, de sí. saber o interpretar cómo actúan y tratar de derribar de alguna forma ese accionar. Digo, ¿por qué un homicida, independientemente de saber que va a cometer un hecho como el que nosotros estamos relatando y después ir preso, lo hace aún? A mí, Ana, me conmueve, además del crimen en sí, del femicidio en sí, digo, que no piensan en los hijos. 4 hijos en común en este caso, digo, no piensa en ese momento, No. en ese instante, que le está destruyendo también la vida a su propia descendencia, porque es el padre biológico de estos 4 jóvenes, chicos y jóvenes, porque unos son más grandes. Gastón, vamos a volver enseguida con más detalles con este tema brutal, femicidio, que Undécima además... víctima, Gustavo, en ¿Cómo? Córdoba. Undécima víctima, Undécima femicidio. víctima en la provincia de Córdoba. Córdoba. Qué desastre. Gracias, Gastón. Hasta luego. 9 y 7. Sí, señor.